Muy buenos días, hermanos y amigos. Pues me alegra estar con ustedes nuevamente con la palabra de Dios y vamos a estar en el capítulo 8 de Romanos, empezando en el versículo 5. Pero yo quería compartirles uno de mis pasajes favoritos del Antiguo Testamento. Entonces, si quieren acompañarme o si quieren solamente escuchar, es Ezequiel 37. Ezequiel 37. Y aquí, pues Dios habla al profeta Ezequiel y escuchen lo que él dice. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ahora, si pensamos en cómo sería eso, creo que sería bastante aterrador estar en esa escena. Porque si me encuentro con un solo hueso, creo que pego un grito. Pero aquí él está en medio de un valle lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y voy a brincar al 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Qué escena tan hermosa, ¿verdad? Bueno, empieza como fea, porque no había vida en ellos. Ellos estaban esparcidos, sin vida espiritual, como huesos secos. Y la palabra habla de que Dios va a unir nuevamente al pueblo de Israel y en algún momento Él les va a dar vida. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer, como hemos leído, por medio de su Espíritu Santo, quien puede darle vida a un muerto, quien puede hacer que estos huesos secos vivan otra vez. Y eso es lo que Dios va a hacer con Israel, pero también es lo mismo con cualquier persona. Porque vemos en toda la palabra de Dios que el Espíritu Santo es quien da vida a los muertos, quien puede revivir a los muertos, los que no tienen una relación con Dios, los que están esparcidos, los que están lejos de Él. Dios, por medio de su Espíritu, puede darles vida. Y vamos a ver hoy que el Espíritu es la marca del creyente. Y puse el título a este mensaje, Vida en el Espíritu, porque hoy en Romanos 8 vamos a ver el rol que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que los invito a orar conmigo antes de leer Romanos 8. Oremos. Padre de la gloria, venimos ante ti esta mañana pidiéndote tu ayuda por tu Espíritu, Padre. Yo te pido que me ayudes a poder predicar este pasaje y yo te pido, Padre, también que lo uses en la vida de cada persona que escuche. Padre, usa tu palabra, ayúdanos a ver cosas que quizás no hemos visto o quizás las hemos visto, pero Padre, que sean nuevas para nosotros, que podamos verlas con ojos de fe,
para entender lo que tú quieres hacer en nosotros. Y si necesitamos ser confrontados, Padre, que lo hagas en nuestra vida. Y si necesitamos ser animados también, anímanos por tu palabra. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Muy bien, vamos a Romanos 8 entonces. Y aquí en el versículo 5, el pastor Alfredo predicó el 1 al 4 de Romanos 8 hace 8 días. Y aquí en el 5, la primera palabra es porque. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y cuando vemos una palabra como porque, esto nos indica que está vinculado el versículo a lo que viene antes. En este caso nos hace pensar en el versículo 1 que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que habla Pablo de que los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. Pero eso mismo implica que para los que no están en Cristo hay condenación todavía. Así que Pablo tiene eso en mente. También en el 4, él dice ahí, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que él tiene también esta idea del contraste entre andar conforme a la carne o conforme al Espíritu. Y hemos visto esa idea varias veces ya. Miren conmigo el capítulo 7, el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, hermanos y amigos, cuando llegamos al versículo 5 del capítulo 8, Pablo tiene todo esto en su mente. Y él habla aquí de un contraste entre los que son de la carne y los que son del Espíritu. Entonces, vamos a ver, hoy vamos a tener 3 encabezados que encontramos aquí. El primero está ahí en el 5, el versículo 5, que ya leímos y nos indica de que son 2 formas de vivir. El primer punto es que vamos a ver 2 formas de vivir, aquí del 5 al 8. Leamos, voy a leer el 5 otra vez. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Muy claramente, Pablo hace un contraste entre 2 formas de vivir. Una forma conforme a la carne y otra forma conforme al Espíritu. O ahí en el 8 también hablan de los que son, literalmente habla de los que son de la carne, y él va a hablar después a los que son del Espíritu. Entonces no debemos pensar en la lucha dentro del cristiano aquí, sino que él está hablando de 2 tipos de personas. Una persona que tiene el Espíritu de Dios y una persona que no lo tiene. Una persona que vive conforme a la carne y uno que vive conforme al Espíritu. Aquí la Reina Valera traduce de forma diferente la misma raíz. Ahí en el 5 vemos la palabra piensan. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. En el 6 habla de que de ocuparse, 2 veces aparece esta palabra ocuparse, y en el versículo 7 habla de los designios de la carne. Y estas palabras aquí realmente vienen de la misma raíz o el mismo verbo. Y es un poco difícil captar el significado exacto de esta palabra, pero la nueva versión capta más o menos bien la palabra cuando traduce con la palabra mentalidad. Entonces, cuando habla de pensar en las cosas de la carne, habla de tener una mentalidad enfocada en la carne. Otra palabra podría ser orientación.
tener una orientación hacia la carne o hacia el Espíritu Santo. Y pensé también en la palabra óptica. La óptica, cómo vemos la vida, en qué está enfocada nuestra vista espiritual. Bien, entonces algunas preguntas quizás nos ayudan. ¿Alrededor de qué está orientada tu vida? ¿O cuál es el enfoque de tu vida? ¿Cuál es el eje principal de tu vida? Y yo pensé en cuando era joven o niño que me gustaba jugar con una lupa, con el sol, que no es quizás tan recomendable, niños, pero pueden hacerlo con cuidado. Y lo que uno hace es toma la lupa y enfoca la luz del sol en algo, en un pedazo de grama o algo así, un pedazo de pasto. ¿Y qué pasa? Pues empieza un fuego, ¿sí? Porque uno enfoca esa luz en un solo punto brillante y ya por el calor de ese punto empieza a quemar lo que está ahí, ya sea algo de madera o algo, madera, perdón. Entonces, cuando pensamos en eso, ¿en qué está enfocada nuestra vida? Porque quizás no lo hemos pensado, pero nuestra vida tiene un eje principal. Y Pablo aquí nos indica de que realmente hay solamente dos enfoques en la vida. Hay solamente dos respuestas. O tienes una orientación hacia la carne o tienes una orientación hacia el Espíritu Santo. O en otras palabras, o eres hijo de Dios o eres o no lo eres. ¿Sí? Porque él habla ahí de que en el 5, porque los que son de la carne piensan o se enfocan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y nuevamente, no nos damos cuenta de eso a veces. Y no es algo que al caminar por la calle uno no puede decir, esa persona está enfocada en el espíritu o está enfocada en la carne. Bueno, a veces sí, pero por lo general no es solamente con la forma de vestir, no es con la sonrisa, sino que es algo que hay que ver en nosotros mismos, ver en quién o en qué está enfocada mi vida. Pues para retomar lo que hemos dicho antes, vivir en la carne es vivir bajo el dominio de las cosas de este mundo. Es vivir bajo el dominio del pecado. Es vivir bajo el dominio de la ley, en el sentido de no tener el espíritu y pensar que uno está cumpliendo en los esfuerzos de uno. Y esto no habla de lo que sabemos, porque si pensamos en Pablo, él tenía en mente varios tipos de personas. Él tenía en mente, si pensamos en Romanos 1, pensaba en la persona pagana, la persona no judía, la persona quien seguía religiones paganas y tenía ídolos y tenía quizás un estilo de vida pecaminoso abiertamente. Pero también él pensaba en el judío religioso, riguroso, que cumplía la ley humanamente hablando. Esa persona también, si no tiene el Espíritu de Dios, es de la carne. Entonces, por eso mencioné que no es solamente mirar el estilo de vida externo, sino es mirar nuestro corazón. Pues aquí en el versículo 7 y el versículo 8, la Biblia de las Américas traduce muy bien y nos ayuda aquí. Y voy a leer lo que dice esta traducción. Dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y nuevamente, eso nos choca, porque, es decir, ser una persona religiosa no significa que podamos agradar a Dios. ¿Sí? Porque dice aquí que la mente puesta, o sea, la mentalidad puesta, enfocada en la carne, es enemiga de Dios. Y vamos a ver ahorita qué hace la diferencia entre una persona enfocada en la carne y en el espíritu. Pero en estos días estaba pensando en el espacio, ir al espacio, sería chévere,
¿cierto? ¿A cuántos de los niños les gustaría ir al espacio? O a los adultos también. Pues, ¿cómo sería eso de estar en gravedad cero? Y yo leí una entrevista con una astronauta en CNN, y este astronauta era de la NASA, se llama Mike Hopkins, y él dice lo siguiente, él habla de su experiencia en gravedad cero, y él dice, es como si uno estuviera colgando de las vigas del techo en un edificio y se soltara y que se prolongue durante aproximadamente 24 horas. Mi cerebro se tomaba un poco de tiempo para acostumbrarse al hecho de que no había arriba ni abajo. Y eso fue bastante rápido. Se necesita un poco de tiempo para acostumbrarse a la flotación también. Es casi como aprender a caminar de nuevo un poco. Pues él habla de caminar, pero hagamos una pregunta. ¿Un astronauta en el espacio puede caminar normal? ¿Puede hacer lo que nosotros hacemos todos los días de poner los pies en el piso y caminar normal? No, no lo puede hacer. ¿Sí? Él puede decir, no, yo voy a sujetarme al piso y caminar normal, pero va a ser una mentira, porque no puede. Quizás él puede fingir, ¿cierto? Como hacen ellos, puede caminar, pero no puede estar en el piso y caminar como nosotros lo hacemos. Puede usar los mismos movimientos, pero no podrá mantenerse en el piso para caminar normal. Y yo pienso que eso nos ayuda a entender un poco lo que dice Pablo aquí, porque él habla de que la persona que está en la carne no puede agradar a Dios, puede fingir, puede hacer los mismos movimientos, puede decir las mismas palabras, pero finalmente hay una ley que Dios ha establecido porque Dios es santo y perfecto. Y Él dice que si tú estás en la carne, si no conoces a Cristo, realmente no puedes agradarle en nada. Y como mencioné, no es fácil aceptar eso, pero no es mi opinión, sino que es lo que dice Dios, es lo que dice su palabra. Nos dice que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si tenemos la mentalidad de la carne, no podemos sujetarnos a la ley de Dios y no podemos agradar a Dios. Bien, ¿a qué destinos llevan estas dos formas de vivir? Miren conmigo el versículo 6. Dice, y porque el ocuparse, o como mencioné, la mentalidad de la carne es muerte, pero el ocuparse o la mentalidad del espíritu es vida y paz. Y yo pienso que aquí Pablo habla del destino final, porque realmente ¿a qué nos lleva esa mentalidad finalmente? Pues uno puede tener alegría y cosas bonitas en esta vida, pero si no conoce a Cristo uno, finalmente hay un destino eterno que es la muerte eterna. Él ya nos lo ha dicho en Romanos 6:23. ¿Recuerdan eso? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces vemos aquí que habla de que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y como termina Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que tanto en esta vida como en la venidera podemos tener vida y paz si conocemos a Cristo. Ahora, yo escribí un par o varias preguntas aquí para ayudarnos a evaluar nuestra vida, nuestra orientación, ¿ok? Entonces, una pregunta, ¿te gusta leer, escuchar y estudiar la palabra de Dios? Y yo sé que todos van a decir, sí, sí, a mí me gusta, pero ¿realmente te gusta? ¿O solamente dices que te gusta? Pues si no te gusta, puede que estés en la carne y no en el Espíritu, porque el Espíritu es quien inspiró esta palabra y también quien nos da el gusto por su palabra. Otra pregunta,
¿Te regocijas más en la música que en las verdades de la música cristiana? Es decir, cuando escuchas la música cristiana, ¿te alegra el ritmo y la melodía y la armonía? ¿O te alegra la verdad de esta palabra, de la letra de esta canción? Por ejemplo, si yo canto, la ira de Dios tú aplacaste con tu sacrificio de amor. ¿Tú piensas más en esa melodía que y estás ahí contento con esa musiquita? ¿O estás pensando, wow, la ira de Dios tú aplacaste con tu sacrificio de amor? Y piensas en el pecado tuyo y después piensas en lo que hizo Cristo en esa cruz y eso te alegra en el corazón o te da gozo que viene del Espíritu Santo. Allí es una pregunta. ¿O qué te gusta más? ¿Pensar en ti mismo o en Jesús? Es una pregunta para el siglo XXI, ¿no? O aquí otra pregunta. ¿Cuál de las siguientes ideas refleja mejor tu vida? ¿Haces lo que quieres hacer o haces lo que Dios quiere que hagas, aunque te cueste? Mira tu vida. ¿Haces lo que quieres hacer o haces lo que Dios quiere que hagas? ¿Te sientes bien al ver el pecado o te repugna ver el pecado? Porque si estamos contentos con el pecado o si vemos el pecado en otra persona y eso nos alegra, hay un problema. Eso nos debe repugnar. ¿Cada cuánto te arrepientes? ¿Sí? Yo creo que el estilo de vida de un cristiano debe ser un estilo de vida de arrepentimiento. Entonces, si tú dices, no, es que yo nunca necesito arrepentirme porque yo estoy bien, pues creo que puede ser una indicación de que no has experimentado lo que Pablo está hablando aquí. Y puede indicar también que tu vida está orientada hacia la carne y no hacia Dios. Entonces, estas preguntas nos ayudan a evaluar en cuál de las dos formas de vivir estamos andando, en cuál camino estamos. Así que hemos visto las dos formas en las que podemos vivir. Pero ¿qué hace la diferencia entre esas dos formas? Pues creo que ya les he dado la respuesta. Pero si pensamos en la estructura del pasaje, Pablo explica el contraste entre las dos formas en los versículos 5 al 8 y después en el versículo 9, el 9 es clave, es como una bisagra que nos indica qué hace la diferencia. Entonces el segundo encabezado es la diferencia entre las dos formas de vivir. Y sencillamente vamos a ver la respuesta al leer el versículo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces hay versículos que son tan sencillos que lo único que tenemos que hacer es leerlos. Y este es uno de ellos. Yo pienso en 1 de Juan 5:12 también, que dice que si el que tiene el Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Son versículos muy sencillos. Y este versículo nos indica entonces qué o quién hace la diferencia. El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu es quien hace la diferencia entre el creyente y el no creyente. La palabra espíritu aparece aquí en el capítulo 8 21 veces, más que cualquier otro capítulo en el Nuevo Testamento. Y me llama la atención también que en el 7 Pablo creo que no mencionó ni una vez al espíritu. Y en el 7 hablábamos de que vemos ahí la lucha del cristiano, pero debemos vivir en el capítulo 8 más que en el 7. Amén. Debemos vivir ahí con entendimiento de lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Recordemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él no es solamente una fuerza, sino que Él es una persona igual en esencia y gloria con el Padre y con el Hijo. Y también en el momento de creer en Cristo para salvación,
el Espíritu Santo nos sella. Eso es lo que dice Efesios 1:13. Y Él empieza a habitar en nuestro corazón. Lo difícil es que no lo vemos, porque como es espíritu, no lo podemos ver. E incluso Cristo habla del espíritu y dice que es como el viento. Recuerden eso, es como una brisa. De hecho, la palabra en hebreo para espíritu y también la palabra en griego para espíritu tiene que ver con el viento, la brisa. Porque en los dos casos la brisa hace algo, aunque no podemos ver el aire. Igual pasa con el Espíritu. Cuando Él entra en nuestro corazón para habitar para siempre, Él va a hacer una diferencia, la diferencia más grande. Él va a transformar nuestra vida y nos va a dar vida espiritual en nuestro corazón. Como vimos con Ezequiel 37, toma los huesos secos y les da vida espiritual. Noten aquí en el versículo 9 que Pablo dice y habla del Espíritu de Dios y después el Espíritu de Cristo. Y eso nos indica algo sobre la Trinidad. Porque si cuando él habla de Dios, ahí está hablando del Padre. Y obviamente Cristo habla de la segunda persona de la Trinidad y dice que el Espíritu Santo es de los dos de ellos. Es decir, el Padre comparte la esencia completamente con el Espíritu, igual Cristo comparte con el Espíritu su esencia divina. Entonces las tres personas son de una sola esencia. No son tres dioses, sino tres personas en un solo Dios verdadero. Vemos aquí entonces la diferencia que hace el Espíritu Santo. Como mencioné antes, Él es quien hace la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Es como el distintivo, ¿sí? Y yo pensaba en la residencia colombiana, que pues gracias al Señor nos dieron la residencia aquí hace unos años. ¿Y qué tuvimos que hacer? Pues tuvimos que pasar una solicitud con los requisitos, bueno, fotocopias, cosas de la misión para la cual trabajamos y después ir allá para presentar esa solicitud. Y gracias al Señor nos dieron la residencia. Y ellos tomaron nuestro pasaporte y ahí pusieron una foto y una visa que dice visa indefinida. Así que si alguien me para y me pregunta, ¿usted está aquí legalmente? Yo podría mostrarles el pasaporte y mostrar que ahí dice que tengo una visa de residencia. Ahora, si yo no tuviera eso y estuviera aquí ilegalmente, yo podría fingir que estoy aquí legalmente, ¿cierto? Yo podría decir, no, yo llevo aquí más de 10 años. Yo podría usar palabras de acá. Sí, que no, que Señor, ayer empezó a serenar, entonces apagué el abanico y cerré la pluma y salía a la lluvia para lavar los chismes en el agua. Y bueno, podría usar otras palabras, ¿cierto, hermanos? Para fingir que estoy aquí legalmente. Pero finalmente, ¿qué va a ver la persona de Inmigración Colombia? Va a mirar esa visa para ver si la tengo o no la tengo. Y si no la tengo, no puedo inventar miles de excusas, ellos no van a escuchar, porque necesito tener esa visa. Igual vemos aquí, hay personas que quizás han aprendido a hablar con acento cristiano, ¿sí? Y pueden hablar con la jerga evangélica, ¿cierto? Pues bendiciones, gloria a Dios, hermano, aleluya, alabado sea el Señor. Y pueden hablar así. Y hasta a veces empezamos a pensar que son cristianos. Pero aquí, ¿cuál es el distintivo? ¿Quién hace la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? Vamos a leer el versículo otra vez para tenerlo muy grabado en nuestra mente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cuando Pablo dice eso,
Él dice, sí, es que Él quiere que cada uno examine su vida. ¿Será que mora en mí el Espíritu de Dios? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y nuevamente no tiene que ver esto con el comportamiento externo, lo que la gente vea, sino que tiene que ver con nuestro corazón. Tiene que ver con lo que está en nosotros. Y si está el Espíritu, eso es la indicación clave para saber que somos cristianos. Entonces, aquí es solamente, pues voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Tienes el Espíritu de Cristo en ti? ¿Has conocido a Cristo realmente? Porque hemos visto que hay dos formas de vivir y aquí vemos que el Espíritu es quien hace la diferencia. Y cuando pensamos en eso, muchas veces las personas que luchan con la palabra, que dicen, no, me cuesta aceptar eso, me cuesta entender, me cuesta poner en práctica, y uno no ve progreso en su vida y puede que esa persona no tenga el Espíritu de Dios. Y obviamente, como vimos hace 8 días, si uno no tiene el Espíritu de Dios, es como uno de esos buques sin motor. ¿Y cómo va a moverse en el agua? Pues no puede, porque no tiene el Espíritu Santo. En el tiempo que nos queda, vamos a mirar aquí el versículo 10 en adelante, el 10 al 17. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu, y voy a cambiar un poco aquí la traducción, el Espíritu con mayúscula es vida a causa de la justicia. Ahí la palabra vive realmente es un sustantivo, un nombre. Entonces el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y en los versículos 10 al 17 vamos a ver rápidamente 5 obras del Espíritu Santo. Entonces el tercer punto es las obras del Espíritu Santo. Aquí pues toca ir rápido, ¿no? Aquí en el 10 habla entonces de que, o nos dice que Dios nos da vida a través de su Espíritu. El Espíritu es vida a causa de la justicia. ¿Y de quién es esa justicia? Pues si miramos el versículo 10 al principio, pero si Cristo está en vosotros. O sea, la justicia viene de Cristo y eso también es interesante porque si el Espíritu está en ti, Cristo está en ti a través de su Espíritu. Entonces el Espíritu es quien nos da vida por medio, en Cristo. También en el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y esta idea está muy relacionada, pero es otra obra. El Espíritu es quien nos garantiza la resurrección. Dice ahí por causa del Espíritu o por el Espíritu. El Espíritu es la garantía. Como Pablo dice en Efesios 1:14, es las arras de nuestra herencia. Es la garantía de nuestra resurrección. Si tenemos el Espíritu, esto garantiza que vamos a resucitar. Miren conmigo el 12 y el 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí vemos otra obra. Nos capacita para hacer morir las obras de la carne. En el versículo 12 vemos lo que debemos hacer. Ahí pues Pablo en la lógica del pasaje habla del contraste entre las dos formas de vivir, habla de la presencia del Espíritu como clave y después en el 12 nos dice cómo debemos vivir, no como deudores a la carne, sino que debemos hacer morir las obras de la carne para vivir. Es decir, todo cristiano verdadero va a hacer esto y tiene que hacerlo. No es una opción, sino que tiene que hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo.
Y como vimos en el 7, hay una lucha constante. Pero ¿cómo hacemos morir estas obras? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, si estamos luchando con un pecado, ¿qué tenemos que hacer? Pues matarlo, hacerlo morir. Y eso me hizo pensar en una vez que estaba trabajando con unas tablas en la terraza de mi casa. Y yo tenía como 4 o 5 tablas. Moví una tabla y sale hacia mí o me viene casi encima un alacrán grande. Y yo por casualidad, gracias al Señor, tenía un martillo ahí en la mano porque estaba usando unos clavos. Y sin pensar qué hice, sin pensar le di un martillazo de una vez en ese alacrán y lo maté. Eso es lo que necesitamos hacer con el pecado. No podemos estar ahí tratando de hacerlo nuestra mascota, ¿no? Uy, qué tenazas tan lindas tienes, alacrán. Y vamos a ver si lo puedo acariciar. A veces jugamos con el pecado como si fuera un peluche cuando es más bien un alacrán que quiere darnos, picarnos y quiere hacer daño en nuestra vida. Por lo tanto, debemos hacer morir las obras de la carne para vivir. De una vez, darle muerte a ese pecado con el cual estás luchando, hermano y hermana. Miremos el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí vemos también que el Espíritu nos guía. Y cuando estaba estudiando para la prédica, aprendí algo nuevo, porque no había pensado en el vínculo entre el 13 y el 14. Pero en el 13 habla de la parte negativa, así hacer morir las obras de la carne. En el 14 habla de la parte positiva, ser guiados por el Espíritu Santo. Y Él es quien nos guía. Pues el comentarista Gordon Fee dice que esta obra complementa la obra del versículo 13. Y quiero mencionar que ser guiados por el Espíritu no es una obra mística de cerrar los ojos con la Biblia, guíame Espíritu Santo, y siento algo en mi corazón, yo debo hacer eso. No, es una obra de mirar la palabra y que el Espíritu Santo nos guíe a través de su palabra, porque el Espíritu es quien inspiró la palabra. Entonces pienso en un versículo como el Salmo 23:3. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y realmente, ¿quién nos guía para poder obedecer la palabra de Dios, para poder aplicar lo que vemos aquí? Pues el Espíritu Santo. Y es una obra importantísima en nuestra vida. Y finalmente el 15 al 17. Pues no habéis resucitado o recibido, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu, y nuevamente vamos a traducir ahí con mayúscula, el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, al recibir el espíritu ya tenemos el derecho de llamarle a Dios Abba Padre, porque Dios nos ha hecho sus hijos y nos ha dado de su espíritu como garantía. En el 13 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, en estos versículos vemos que el Espíritu nos da seguridad sobre nuestra salvación. Y realmente en el capítulo 8 vemos el tema es la seguridad de nuestra salvación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y aquí vemos que el Espíritu se comunica con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Da seguridad sobre nuestra salvación. Y para finalizar, miren el 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces aquí habla de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Él nos hace herederos, coherederos con Cristo.
¿Y cómo podemos entender una verdad tan majestuosa? Pues solamente por medio de su Espíritu Santo, quien se comunica con nuestro espíritu y nos permite entender la grandeza de esa verdad. Y habla ahí para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que el Espíritu nos consuela, el Espíritu nos anima, el Espíritu nos da seguridad sobre nuestra salvación, nos da vida, garantiza nuestra resurrección, nos capacita para hacer morir las obras de la carne y nos guía en todo momento. Así que tenemos una verdad hermosa aquí, hermanos y amigos. Pues hay un libro con el título ¿Quién tiene miedo del Espíritu Santo? Y yo entiendo el título de eso porque a veces, por los excesos quizás de algunos movimientos del cristianismo, hemos tenido miedo del Espíritu Santo. Pero como vimos hoy, el Espíritu es quien da vida. El Espíritu es quien resucita o da vida, vivifica a los muertos espiritualmente hablando. Y es la diferencia, o hace la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. También vimos estas obras a favor nuestro y obviamente por el tiempo, pues los animo a meditar más en estas obras, meditar más en lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y cómo Él nos santifica y cómo Él nos lleva a un destino feliz de vida y de paz si hemos conocido a Cristo. Entonces, para finalizar hoy, esta mañana, quisiera hacerles algunas preguntas. Pues primeramente, ¿qué debes hacer con esta enseñanza? Pues examina tu corazón, porque el versículo 9 es bastante confrontador. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y yo oro por cada persona que escuche esta prédica para que pueda examinarse profundamente para saber si tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Si no lo tiene, ¿qué tiene que hacer? Pues arrepentirse y creer en el Hijo. Y la palabra de Dios dice que en el momento de creer, el Espíritu Santo te sellará y entrará para habitar en tu corazón para siempre. Entonces recibe a Cristo. Él ha hecho todo por ti y por mí para salvarnos en esa cruz al morir por nuestros pecados, al ser sepultado y al resucitar el tercer día. Y cristiano, cristiana, cuando piensas en tu vida y piensas en este pasaje, ¿qué debes hacer? ¿Qué debo hacer yo con este pasaje? Pues ahí vemos que no podemos vivir, no debemos vivir conforme a la carne. No debemos ser jalados hacia ese lado, sino que más bien debemos hacer morir las obras de la carne. Debemos ser guiados y debemos regocijarnos en esta verdad de la adopción, de poder decirle a Dios, Abba Padre. Oremos. Padre, qué bendición es poder decirte, Abba Padre. Al venir a tu presencia, sabemos que es solamente a través de tu Hijo Jesús que entramos a tu presencia y también a través de tu Espíritu. En tu Espíritu podemos orar para decirte gracias por lo que tú has hecho. Oramos, Padre, que uses tu palabra conforme a la necesidad de cada persona. Padre, tenemos necesidades. Necesitamos ser animados. Necesitamos ser confrontados. Pero te damos gracias porque si tenemos a Cristo, tenemos tu Espíritu y por medio de Él podemos vivir para agradarte a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, que Dios los bendiga grandemente. No se les olvide suscribirse al canal para que este mensaje pueda correr más a través de las redes sociales.